Hola, es un gran placer para mí saludar a Larry Johnson y tenerlo como interlocutor hoy. Es un ex analista de la CIA muy franco, miembro de profesionales veteranos de inteligencia por la cordura y con amplios conocimientos sobre muchas áreas del mundo. Así que, bienvenido y hoy hablaremos sobre nuestro tema, la cordura frente a la locura en el mundo. Creo que bajo esa categoría se pueden resumir muchos temas diferentes, pero quizás comencemos con el evento clave de anoche, el discurso del Estado de la Unión del presidente Trump. Duró casi 2 horas y todos los republicanos lo vitorearon y lo ovacionaron de pie la mayor parte del tiempo. ¿Cuál es tu opinión sobre el contenido y la perspectiva presentada por el presidente Trump? Bueno, Helga, gracias. Me da mucho gusto poder charlar contigo hoy. Elegimos el tema de la razón frente a la locura. ¿Has visto la película Amadeus? Trata sobre la vida de Mozart, pero la escena inicial muestra a la gente entrando en un manicomio mientras caminan por él dirigiéndose hacia Salieri, que es un competidor de Mozart. Se ven todas estas imágenes extrañas de diferentes estados de locura. Creo que toda esa escena es una metáfora de lo que estamos viviendo hoy en día y lo que ocurrió anoche es un buen ejemplo de ello. El delirio que se mostró fue muy notable. El que realmente me molestó fue cuando Trump se levanta y proclama que Irán es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo y que han matado a millones de estadounidenses. No sé si atribuirlo a la deshonestidad, a la estupidez o a una mezcla de ambas. Es esa afirmación, y no la dice solo Trump, la repiten los republicanos y demócratas, pero objetivamente no es cierta. Cuando empecé a trabajar en el Departamento de Estado en octubre de 1989, ese fue el primer año en que el Departamento de Estado publicó lo que se denominó los patrones del terrorismo global. El sistema funcionaba así. La CIA había empezado a recopilar datos que identificaban actos terroristas y luego compilaban todos estos datos y después escribíamos el informe que se presentaba al Congreso. Eso fue en abril de 1990. Esa fue la primera versión y han publicado una cada año desde entonces. En 2003 cambiaron el título. Pasó de patrones del terrorismo global a informes por países sobre terrorismo. La mayoría incluía un anexo estadístico para poder rastrear quiénes eran los verdaderos autores de los asesinatos. Y al revisar todos esos informes y los datos, se descubre que más del 80% de los ataques terroristas internacionales han sido perpetrados por grupos alineados con musulmanes sunitas, especialmente apoyados por individuos en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán. Ninguno de los grupos terroristas más prolíficos tienen afiliación alguna con Irán. De hecho, Irán, algunos de los grupos más importantes, ISIS, Al-Qaeda, han sido enemigos de Irán, no sus partidarios. Y con respecto a la acusación de que han matado a miles, a millones de estadounidenses, no, las cifras reales son y se atribuyen a grupos aliados. El ataque al cuartel de los Marines de Estados Unidos en octubre de 1983 en Beirut, Líbano,
mató, creo, si mal no recuerdo, a 241 marines. Y luego el uso de artefactos explosivos improvisados en Irak durante la invasión estadounidense, una invasión ilegal, debo añadir, de Irak en 2003, resultó en la muerte de 663 soldados estadounidenses. Ahora bien, no quiero minimizar la pérdida de vidas de esas personas, pero estamos hablando de menos de 1000. No estamos hablando de miles, decenas de miles o 100,000, como dijo el presidente Trump, ni de cerca de 1,000,000. El hecho es que, en términos de las relaciones entre Irán y Estados Unidos, en cuanto a las relaciones, Estados Unidos es responsable de la muerte de al menos 250,000 iraníes, si no más, porque en 1980, durante el cambio del presidente Carter al presidente Reagan, el Estado Profundo consideró una gran idea alentar a Irak a invadir a Irán, porque creíamos que mientras los iraquíes e iraníes se mataran entre sí, que era bueno, que debilitaría la influencia soviética en el mundo en ese momento. Luego, bajo Donald Rumsfeld, decidimos proporcionar precursores químicos a Irak que se utilizaron para crear gas mostaza y ellos usaron armas químicas contra los iraníes. Entonces, comparando lo que realmente son al menos 250,000 iraníes muertos debido a la participación estadounidense, con menos de 1,000 que han muerto por ni siquiera fueron ataques terroristas, porque sostengo que un ataque terrorista es un ataque contra civiles, el uso de la violencia contra civiles por motivos políticos. Todos estos ataques fueron contra objetivos militares. Llevas uniforme, llevas un arma, lo siento, eso no es terrorismo, es guerra. Pero la mitología, la mentira persiste, y lo que me asombra es intentar hacer razonar a la gente, es decir, ni siquiera se puede penetrar la mente. Relacionado con esto está Hamas y Hezbollah. Se nos dice que Irán patrocina el terrorismo debido a todos los actos terroristas que llevan a cabo. Hace 2 años me topé con la página del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí que enumera todos los ataques palestinos que califican de terrorismo contra israelíes desde agosto de 2000. Y las cifras siguen actualizando la lista, pero cuando la saqué era del 26 de abril de 2024 y no proporcionan ningún resumen de los datos. Así que tuve que revisarlo y conté con la ayuda de uno de mis lectores y la pusimos en una hoja de cálculo. Bueno, hubo 600 en ese periodo de 24 o 25 años. De hecho, hubo 672 incidentes terroristas separados, con un total de muertes de israelíes o extranjeros que se encontraban en Israel, menos de 1,500. Y repito, no quiero decir que no hubiera terrorismo, pero 1,500 es muy diferente a 150,000. De esos 672 incidentes, solo 105 estuvieron relacionados con Hamas. Eso es en un periodo de 25 años. Básicamente, 4 por año. Así que en la escala de las cosas, eso no es nada. Pero Hezbollah, 5. 5 incidentes que estuvieron directamente relacionados con Hezbollah. Hezbollah disparó unos 20,000 cohetes, pero la mayoría de ellos se dirigieron a objetivos militares y en cualquier caso causaron muy pocas pérdidas de vidas, 65 personas, de nuevo, en 24 años. Recientemente, creo que el presidente Trump ha vuelto a hablar con orgullo de la eliminación de Soleimani. Y si mal no recuerdo, Soleimani contribuyó a la lucha contra el terrorismo. Y aún así esta narrativa continúa. Y me parece muy, quiero decir, tal vez sea un punto de vista ingenuo, pero siempre que veo que se vilipendia a un pueblo o a un país sin motivo alguno, y da la casualidad de que conozco a varios iraníes de diferentes tendencias políticas, algunos apoyan al gobierno actual, otros se oponen. Pero la imagen que uno tiene es que se trata de una civilización antigua. Están muy orgullosos de ser persas, independientemente del gobierno que haya en este momento o en cualquier otro momento. Están orgullosos de ser uno de los pueblos más importantes de la humanidad. Están orgullosos de sus pinturas, de su poesía. ¿Podría explicar por qué la gente está tan obsesionada en contra de Persia?
Sí, es realmente irracional. Bueno, hemos creado esta narrativa que en realidad comenzó con la toma de la embajada estadounidense en octubre de 1979. Y la forma en que se presentó a Estados Unidos fue que esto no fue provocado. Aquí estamos con nuestros diplomáticos simplemente ocupándonos de nuestros asuntos y estos islamistas radicales, locos y desquiciados, irrumpieron en nuestra embajada y nos tomaron como rehenes, sin que nadie en los medios de comunicación y la esfera política estadounidense se tomara el tiempo de sentarse y decir, bueno, en realidad esto es una reacción. Estábamos albergando a un hombre que había asesinado en el último año y medio en Irán o que era responsable de la muerte de 30,000 iraníes. Ahora bien, hemos escuchado la cifra de 30,000 recientemente porque Estados Unidos e Israel intentaron desencadenar una revolución de color en Irán el 28 de diciembre de 2025. Destruimos su economía. Scott Bessent, secretario del Tesoro, lo admitió abiertamente. Sí, bueno, saboteamos la economía iraní. La gente salió a protestar y luego, como parte de eso, infiltramos a personas de fuera para agitar, incitar y cometer actos de violencia. Y entonces empezamos a circular cifras que decían, las autoridades iraníes actuales han asesinado a 30,000 manifestantes. No es cierto. Pero lo que ocurrió en 1979 fue que el Shah de Irán, Pahlavi, con el Servicio de Seguridad Interna SAVAK, que la CIA ayudó a crear y entrenó, asesinó a más de 30,000 iraníes. Y eso provocó un tremendo resentimiento. Así que eso fue lo que llevó a la toma de la embajada. Bueno, desde entonces Irán ha sido vilipendiado repetidamente como patrocinador del terrorismo y generador de caos en Oriente Medio. Irán no ha invadido ni un solo país. Sí brindó apoyo militar a Siria, que se enfrentaba a un movimiento islámico sunita radical financiado por Estados Unidos y en menor medida por Gran Bretaña. Y ya saben, convertimos los atentados del 11 de septiembre en un punto de convergencia para Estados Unidos. Tenemos que unirnos para luchar contra el terrorismo sin que el estadounidense promedio comprendiera que a las mismas personas que nos atacaron también les habíamos dado apoyo financiero durante años. Los usamos como intermediarios, no solo de Al Qaeda, sino también de otros islamistas radicales para iniciar una guerra en Chechenia en 1999. Así que Irán era un aliado natural contra eso. Y sin embargo, en lugar de eso, organizamos ataques terroristas contra Irán. Este es un solo ejemplo de las mentiras y la tergiversación. Quiero decir, no se trata de una cuestión de opinión, se trata de hechos objetivos. Porque si dices que Irán es el principal patrocinador del terrorismo, yo digo, bueno, dime de qué incidentes, quiénes, de qué incidentes son responsables. ¿Hay un atentado con bomba? ¿Hay una masacre? Explícamelo. Bueno, el Departamento de Estado lo ha explicado. Y no solo el Departamento de Estado, sino también los franceses tienen un grupo de expertos. El acrónimo es Fondelab. Y también llegaron a la misma conclusión. Y sus datos abarcan el periodo de 1979 a 2024. Y sus datos indican que el 85% de los ataques terroristas que causan víctimas son perpetrados por grupos sunitas radicales, talibanes, Boko Haram, ISIS, Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham, ya sabes, el grupo liderado por el tipo que ahora llamamos al-Shara, antes conocido como al-Jolani. Así que de nuevo, hay una gran deshonestidad. Y la persona promedio, ya sea en Europa o en Estados Unidos, no tiene mucho tiempo para investigar como yo lo he hecho. Por eso es importante tener conversaciones como esta con ustedes
y publicarlas en las redes sociales para intentar educar a la gente sobre la historia. Si el gobierno les dice algo, probablemente está mintiendo. Bueno, la tragedia es que Scott Bessent calificó esta interferencia estadounidense en los asuntos internos de Irán como estadismo económico. Sabes, el estadismo es algo que valoro mucho. De hecho, el Instituto Schiller se considera un instituto para el estadismo. Y lo que queremos decir con eso es mejorar las relaciones entre las naciones para que cada una enfatice las mejores tradiciones de la otra, para que se construya la confianza y la amistad, para que trabajemos juntos en la ciencia y el arte clásico. Así que Bessent use incorrectamente la palabra estadismo de esta manera es una completa farsa. Pero, ¿sabes? Creo que la razón, o cuál es tu opinión al respecto, creo que la razón por la que el presidente Trump está dudando en lanzar un nuevo ataque contra Irán es porque algunos altos mandos militares, incluido el presidente del Estado Mayor Conjunto, le están diciendo que no sería tan fácil para Estados Unidos salir impune. Según Reuters, los chinos acaban de vender misiles submarinos que tienen un alcance de 290 kilómetros y son muy rápidos y podrían causar graves daños a la armada de barcos de la que ha hablado el presidente Trump. Además, creo que desde junio los rusos probablemente han reforzado la defensa de Irán. Entonces, ¿qué opinas de lo que sucedería si se produjera un nuevo ataque contra Irán, ya sea instigado por Israel o por Estados Unidos por su cuenta? ¿Qué consecuencias crees que se producirían? Sí, acabo de publicar un artículo en Sonar 21 en el que expongo algunas de las razones por las que creo que el general Kane se ha acobardado o está reconsiderando la conveniencia de atacar a Irán. Y de nuevo, este es un ejemplo clásico de manipulación psicológica en el que se miente a la gente, se le alimenta con propaganda para crear un efecto o una percepción. A raíz de la guerra de 12 días del pasado mes de junio, Irán recurrió a Rusia y a China, básicamente para pedirles ayuda, con el fin de establecer una relación en el ámbito militar y de inteligencia que anteriormente habían rechazado. Y Rusia y China respondieron con entusiasmo. Por supuesto, les ayudaremos. Y han estado prestando una enorme ayuda. Ahora mismo, creo que uno de los aspectos más importantes es que los chinos tienen un radar. Creo que es el XLC-8B, pero es capaz de ver a una distancia de unos 640 kilómetros. Así que si lo colocas en la frontera de Irán, la frontera occidental, eso significa que pueden ver bien dentro de Arabia Saudita. Y eso es importante porque en este momento la mayor parte de los aviones de combate estadounidenses se han desplegado en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita y en la base aérea Muwafa Salti en Jordania. Esas bases, la de Arabia Saudita está a unos 1.100 kilómetros de Teherán y la de Jordania alrededor, digamos, de unos 1.600 kilómetros de Irán. Abarcar el Oriente Medio. Bueno, el radio de combate de ese avión es de 950 kilómetros, lo que significa que puede volar un total de 950 kilómetros. Así que el radio de combate significa que puede volar 480 kilómetros. Y luego tendría que regresar a su base si tuviera que reabastecerse. Pero si atacara a Irán, podría volar 950 kilómetros y luego tendría que reabastecerse. Y podría continuar después su viaje, porque desde la frontera occidental de Irán, desde Arabia Saudita hasta Teherán, hay otros 430 kilómetros.
Bueno, este radar chino ahora tiene una buena visibilidad en Arabia Saudita y está integrado con los sistemas de defensa aéreos proporcionados por Rusia. Esto significa que la posibilidad de que Estados Unidos lance un ataque sorpresa contra Irán es muy bajo y que Irán ahora, gracias a la combinación del radar chino y los sistemas de defensa aéreos integrados con ese radar y con inteligencia satelital, tienen una gran posibilidad no solo de derrotar, porque estos aviones lanzarán lo que se le llama misiles aire-tierra, AGM. Estos AGM pueden viajar unos 720 kilómetros, pero aunque podrían permanecer a salvo en el interior, en realidad no pueden permanecer seguros dentro de Arabia Saudita, porque el punto en el que tendrían que lanzar el misil significa que estarían dentro del alcance del radar. Así que el general Kane está analizando eso y se da cuenta de que Irán no se quedará de brazos cruzados y dirá, oh, nos están atacando. Tienen misiles y drones propios con los que puede contraatacar. Y lo que digo es que este supuesto paquete de amenazas que tenemos no representa una amenaza significativa para destruir los activos militares de Irán en todo el país. Irán es un país grande y la mayoría de los estadounidenses no entienden que es 4 veces más grande que Irak, es decir, 2/3 del tamaño de Ucrania, solo para ponerlo en perspectiva. Así que aquí está Estados Unidos fingiendo que tenemos este vasto poder militar, lo cual en realidad no tenemos. Y creo que Trump va a autorizar un ataque contra Irán. Sucederá. Se supone que mañana habrá una reunión en Ginebra entre los iraníes y la delegación estadounidense. Steve Witkoff. Creo que esto está prácticamente preestablecido. Los iraníes están dispuestos a decir, sí, les daremos garantías de que no estamos construyendo un arma nuclear. Lo hicieron en el marco de la JCPOA, pero Donald Trump lo rechazó y abandonó el tratado. Irán está dispuesto a hacer algunas concesiones sobre el enriquecimiento de uranio, pero es Estados Unidos quien se niega a aceptar ese acuerdo. Así que creo que Estados Unidos va a rechazar esto. De nuevo, espero equivocarme. Me encantaría oír que Trump haga declaraciones y se atribuya el mérito. Oigan, he eliminado las armas nucleares en Irán. O sea, eso podría ser su historia. Yo hice esto. Ahora bien, en realidad no lo hizo. Pero los iraníes le permitirán atribuirse el mérito. Los rusos le permitirán atribuirse el mérito. Claro, siempre y cuando detenga la guerra. Porque si Trump procede con este ataque contra Irán, será una derrota para Estados Unidos. Podemos infligir daño a Irán, pero lo que demostrará son los límites del poder estadounidense. Estados Unidos no puede sostener una guerra, un conflicto con Irán más allá de 2 o 3 meses como máximo. Nos quedaríamos sin misiles Patriot y sistemas de defensa aérea, agotando así nuestro suministro. Y eso incluye tanto el Patriot como el THAAD. No sé si han prestado atención a lo que está sucediendo con el portaaviones estadounidense Gerald Ford, promocionado como el barco más magnífico del mundo, con un costo de $13,000 millones. Tienen problemas de plomería. En la época de los veleros, tenían algo llamado la cubierta de popa. Ahora bien, la mayoría de la gente asume que la popa era un lugar donde la gente se ocupaba de sus necesidades fisiológicas mientras estaban en el mar. Pero no era así. La popa era en realidad una palabra francesa para referirse a la cubierta, pero ahora literalmente han convertido al portaaviones Gerald R. Ford en su propia popa porque las aguas negras están inundando ciertas partes del barco porque la plomería no funciona. Se gastan $13,000 millones en un portaaviones y la plomería no funciona. De ahí surge la diferencia entre la locura, las mentiras y luego la realidad y la razón.
preocupación es si la situación se intensifica, y podría hacerlo, porque está el factor Netanyahu, quien tiene sus propias razones para ser adversario de Irán. Y en el peor de los casos, Irán podría asestar golpes realmente devastadores a Israel. Y entonces, la gran preocupación naturalmente es, ¿utilizaría Israel armas nucleares en tal situación? Y entonces todo se descontrolaría, porque creo que ni Rusia ni China permitirían que Irán fuera destruido por armas nucleares. Luego está la advertencia de María Zaharova de que los franceses y los británicos han ofrecido de alguna manera armas nucleares a Ucrania. ¿Están locos? Según tengo entendido, yo he estudiado lo que dicen Ted Postol y el profesor Steven Starr. De hecho, desde hace muchos años he estado analizando. Perdí tu audio. Ya estás de vuelta. Sí, decía que creo en la teoría que ambos defienden que una vez que se usa un arma nuclear, existe un riesgo muy alto de que en 5 días se produzca una guerra nuclear global. Y hablando de locura, ¿cómo puede un líder político en su sano juicio siquiera considerar el uso de armas nucleares cuando podría llevar a la aniquilación de la especie humana? Quiero decir, ¿tenemos alguna idea? ¿Realmente piensan que pueden ganar la guerra nuclear? Sí, nos hemos distanciado mucho de la Segunda Guerra Mundial. La generación de estadounidenses que vivió esa guerra, y observa cómo, en cierto modo, traumatizó incluso a Estados Unidos, a pesar de que objetivamente Estados Unidos sufrió muy pocos daños en esa guerra. Esa guerra fue muy beneficiosa para Estados Unidos, transformándolo en una superpotencia económica. El total de muertes en combate durante la Segunda Guerra Mundial en los teatros de operaciones de Europa y el norte de África fue de 190,000. Y no quiero minimizar la pérdida de 190,000 vidas, pero eso palidece en comparación con las más de 700,000 muertes que tuvieron los soviéticos solo en la batalla de Stalingrado. Nosotros perdimos 110,000 en combate en la Guerra del Pacífico, y luego hubo otras 113,000 que murieron por enfermedades y accidentes. No fueron bajas en combate, simplemente murieron como consecuencia de estar en el ejército y de enfermarse. Pero aún así, la pérdida de 470,000 muertos realmente dejó huella, y tuvimos una generación que reconoció, incluso Richard Nixon, que no se obtenía ninguna ventaja al optar por el camino del uso de armas nucleares. Kennedy, John F. Kennedy, se opuso firmemente a eso ante la presión de gente como Curtis LeMay y otros para intentar bombardear y atacar a la Unión Soviética durante la crisis de los misiles de Cuba. Entonces tuvimos una generación que básicamente dijo, no vamos a seguir ese camino. Ahora tenemos una generación que no tiene un recuerdo vivo de eso. Todo lo que ellos han visto, que nosotros hemos visto, tratamos a las guerras como videojuegos, porque podemos verlas, podemos causar muerte y caos, pero realmente no nos afecta. Estados Unidos ha estado protegido por sus océanos y con la protección de Canadá al norte y México al sur. Podemos salir a matar a otras personas, podemos salir a destruir sus sociedades. No nos perjudica. De hecho, ganamos dinero con ello.
El complejo militar industrial sigue adelante y les va de maravilla. La gente obtiene ganancias de que hay que quejarse. Y ahora estamos en una etapa en la que de nuevo insistimos en que Irán no puede tener un arma nuclear. Irán no ha estado trabajando en un arma nuclear. Pero aquí está Israel, que no es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear como Irán. Irán permitió las inspecciones de sus instalaciones por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Israel no. Y sin embargo, a Israel se le trata como un caso especial que puede hacer lo que quiera, matar a quien quiera, atacar a quien quiera sin consecuencias. Y esa es la otra dimensión de la que hablamos cuando hablamos del divorcio entre la razón y la locura. Bueno, creo que lo que explica la falta de sensibilidad sobre el peligro de una guerra nuclear entre los jóvenes y la población en general es el impacto de los videojuegos, que fueron utilizados por los militares para reducir la empatía de las personas que disparaban a otras personas, porque normalmente la persona tiene una reacción de adrenalina y tiembla durante 15 minutos. Los videojuegos fueron diseñados para eliminar ese factor, para aumentar lo que llaman la tasa de muertes. Por eso creo que la población en general está tan insensible. Pero creo que la reciente depravación de la clase Epstein, que estalló en un gran escándalo internacional, explica la mentalidad de algunas de estas personas que lucran con este complejo militar industrial y otras operaciones, porque creo que lo que queda claro es que algunas de estas supuestas élites, que no son élites en absoluto, son solo una parte del establishment depravado. La mentalidad con la que cometen estos crímenes sexuales y con la que lanzan operaciones militares sin importar las bajas, como en Gaza, o se involucran en acciones especulativas, en juegos de alto riesgo, poniendo en riesgo a toda la economía mundial. Esa desconexión de cualquier empatía por las consecuencias de sus acciones se aplica tanto al comportamiento personal como la actividad económica o financiera en general. Pero dado que probablemente esté siguiendo estas revelaciones sobre Epstein, ¿puedes decirnos cuál es tu conclusión hasta ahora? Sí, bueno, Jeffrey Epstein era una figura muy, digamos, compleja, porque no solo era un depredador sexual, sino que estaba íntimamente conectado con la red financiera de los Rothschild, estaba vinculado e involucrado en actividades de inteligencia, tanto de la Mossad como de la CIA. Era una especie de agente. Lo llamaré un agente de influencia. Era alguien que podía tener acceso a la gente y luego construir redes y en el proceso crear poder de negociación sobre la gente, en parte mediante chantaje. Es un síntoma del sistema. En otras palabras, no fue su líder ni su organizador. Simplemente se aprovechaba de algo muy oscuro. Incluso lo llamaría satánico. Creo que está organizado, es global, es un rechazo a todo lo que rodea a cualquiera que acepte el concepto de una deidad suprema, ya sea en el cristianismo, el judaísmo o el islam como religiones principales, de la idea de que los seres humanos son una creación de Dios y por ser una creación de Dios tienen valor. Mientras que este movimiento satánico ve a las personas como mercancías, cosas para usarse y explotar, sin la noción de que la vida de un ser humano es valiosa. La vida de un ser humano es algo que puede usarse, consumirse y usarse para el propio beneficio. Así que esa
es una fuerza real y una ideología que existe y que, en mi opinión, impulsa gran parte de lo que vemos como política exterior, las decisiones de los gobiernos, sed, búsqueda de la guerra y la idea de que lo único que tenemos que hacer es matar gente, que eso resolverá nuestro problema. O podemos asesinar a mujeres y niños en Palestina y nadie pierde el sueño por ello. ¿Qué nos importa? Simplemente están en el lugar equivocado. Así que sostengo que esta es una de las razones por las que existe tanta animadversión en Occidente hacia Rusia. Con el colapso de la Unión Soviética, Rusia redescubrió sus raíces en el cristianismo ortodoxo. Y no solo lo apoyan de palabra, creen genuinamente en los principios del cristianismo y en cómo los aplican. Y lo que me fascinó, pues he tenido la suerte de viajar a Rusia 7 veces en los últimos 2 años, es que los rusos tienen una actitud completamente diferente al tratar con personas de otras culturas y religiones. Aunque hubo una intensa guerra civil en Chechenia entre 1999 y 2009, hoy no se encuentra animadversión ni odio a los musulmanes. En cambio, se observa que la cultura islámica ha sido adoptada e incorporada también a la cultura rusa. Y entre los musulmanes de Rusia existe un gran patriotismo. Rusia ha encontrado la manera de decir, somos orgullosamente cristianos, pero respetamos. Y no solo lo dicen, sino que lo demuestran en su trato no solo con la cultura islámica, sino también con otras culturas. Hay una república entera en Siberia que es judía. Es una de las poblaciones judías más grandes fuera de Israel, sorprendentemente. Así pues, los rusos han encontrado la manera de tratar a los demás con respeto y no sienten que tienen que dominarlos, controlarlos, ni convertirlos en rusos. Casi celebran la diversidad. Eso es algo que aquí en Occidente, y en particular dentro de esta cultura demoníaca representada por Epstein, no se entiende. Una vez más, ven a las personas como algo que se puede explotar, ya sea económica o sexualmente. ¿Sabes? Eso lo reconoce lo que yo llamaría la mayoría global, porque recientemente he tenido muchas conversaciones con representantes de lo que podríamos llamar los países del sur global. Y ellos, diría yo, son en su propia orientación tradicional, como lo describiste para Rusia, se respetan mutuamente, desean conscientemente reconstruir un sistema basado en los 5 principios de coexistencia pacífica, la no injerencia en los asuntos internos del otro y el respeto a la soberanía y la cooperación donde todos ganan. Y ven a Occidente colectivo básicamente como a una civilización moribunda. Y creo que es muy posible que lo seamos. Quiero decir, si Alemania no se pone las pilas, por así decirlo, como decimos en Alemania, conozco el dicho, no sé si se dice así en inglés, pero si no volvemos a nuestra orgullosa tradición de ciencia y tecnología y excelencia en la economía, podemos acabar siendo una de esas civilizaciones cuyas reliquias se pueden ver en los museos de una cultura que no sobrevivió. Y encontraremos artefactos alemanes en Mali o en Mongolia como una de esas sociedades fracasadas. Por eso, nuestra organización, el Instituto Schiller y la Executive Intelligence Review, nuestra revista, etcétera, decidimos, cuando a principios de este año hubo una combinación en la que el presidente Trump dijo que no necesitaba el derecho internacional. Luego estalló el escándalo de Epstein y las amenazas, no la amenaza, sino el secuestro del presidente Maduro. Ahora nos enfrentamos al estrangulamiento de Cuba, así que todas estas cosas se volvieron tan increíbles que dijimos, no, tenemos que tener un enfoque diferente. Y hemos estado haciendo una campaña desde
desde que comenzó la operación militar especial hace casi exactamente 4 años, hemos estado haciendo un llamado para crear un nuevo paradigma, una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de cada país. De lo contrario, no funcionará. Porque si vemos la evolución del derecho internacional, siempre que se tuvo en cuenta el principio de tener en cuenta los intereses del otro, se logró la paz. Y cuando esto se violó, como en el Tratado de Versalles, donde se dejaron de lado los intereses de China, Alemania y otros, fue solo un paso hacia la siguiente guerra. Por eso necesitamos una nueva arquitectura de seguridad, un nuevo paradigma en las relaciones internacionales. Y estamos haciendo una campaña muy intensa para que esto se plantee seriamente ante los gobiernos. Se necesita una reforma de las Naciones Unidas. No está funcionando debido al poder de veto de los 5 miembros permanentes. No renuncio a ese objetivo. Aún así, la probabilidad de que Estados Unidos se una a esa nueva arquitectura ahora mismo parece muy remota, salvo que tenemos nuestra propia candidata presidencial, Diane Sare, pero naturalmente tiene un largo camino por recorrer. Pero, ¿cuál es tu perspectiva sobre el 250 aniversario de Estados Unidos? ¿Podemos lograr que Estados Unidos vuelva a formar parte de la comunidad de países? Solo después de que pase por una tragedia, por desgracia, creo que se necesitará algún evento trágico donde Estados Unidos sufra realmente, ya sea económica o militarmente, para despertarlo de esta ilusión. Tú y yo crecimos. Somos la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, que presenció el surgimiento de este nuevo tipo de orden económico internacional respaldado por las Naciones Unidas y con diferentes instituciones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y realmente creó un sistema de reglas y un sistema de orden. Y ahora estamos presenciando su fin. Se está derrumbando. Ese fue, en cierto modo, el último, digamos, la despedida del imperialismo colonial, donde, como expresó Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich hace un par de semanas, o la semana pasada, esta visión de recrear una relación colonial donde el sur global está básicamente subyugado por Estados Unidos, donde lo controlamos todo y con los europeos ahora siguiéndonos los pasos. Pero todo este sistema se basaba en la explotación, no en la construcción ni en capacitar a las personas con sus propios poderes para crear y crecer. Y eso es lo que estamos presenciando ahora mismo con este conflicto mientras el viejo orden intenta sobrevivir. No quiere morir, pero su propia existencia depende de explotar a otros, de controlar a otros, dominar a otros. Y esta nueva era, esta nueva versión que está surgiendo con Rusia y China a la cabeza, no se basa en la premisa de la explotación. Se trata genuinamente de cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudarte a ser mejor. Y estamos empezando a ver las primeras señales de ello en lugares como el Sahel y África, Níger y Mali, que una vez que los franceses fueron expulsados y los chinos entraron con su iniciativa de la franja y la ruta, esas economías comenzaron a operar, a prosperar, a brindar beneficios no solo a un grupo selecto de las élites, sino a una base más amplia de personas. Así que creo que si miramos al mundo a través de la lente de este imperio imperialista colonial moribundo, es un mundo aterrador y oscuro. Pero si lo observamos a través de lo que realmente está comenzando a surgir en el sur global, vemos que realmente hay esperanza y un futuro para la humanidad. Pero requiere rechazar realmente esta forma de pensar occidental
de que la única manera de tratar con las personas es explotándolas en lugar de fortalecerlas. Y es un cambio de actitud. Y eso es lo que he visto en Rusia. No se acerca a un país extranjero, a la gente de otro país, preguntándose cómo aprovecharse de ellos, cómo los explotamos, sino cómo trabajamos con ellos, cómo los ayudamos, qué podemos aprender de ellos y qué tenemos para ayudarlos. Es decir, es un enfoque muy sensato, es un enfoque saludable. Bueno, creo que ese es definitivamente el caso en la mayoría de los países, desde Brasil hasta Indonesia, pero también naturalmente en los países de África, donde básicamente creo que lo que la población occidental aún no ha comprendido es que gracias a la iniciativa de la Franja y la Ruta y a los 12 años de proyectos, parques industriales y corredores en construcción, los países del sur global han experimentado una política exterior diferente a la que han recibido de Estados Unidos. De Estados Unidos recibieron seguridad, entrenamiento militar, bases estadounidenses, casi más de 800 bases en todo el mundo, pero no desarrollo. La OTAN estuvo 20 años en Afganistán y probablemente recuerden las desastrosas imágenes de cómo la gente colgaba del avión cuando finalmente la OTAN abandonó Kabul. No hubo nada. Inmediatamente la Organización Mundial de la Salud declaró que Afganistán era la peor crisis humanitaria del planeta en ese momento. No hay un solo ejemplo en África, Latinoamérica o Asia en el que la política exterior estadounidense hubiera mejorado las condiciones de vida de sus respectivos ciudadanos, mientras que la colaboración con China condujo a una enorme mejora económica. La razón por la que muchos países de África están del lado de Rusia es porque recuerdan que fue la Unión Soviética quien los apoyó en su lucha por la independencia. Y esa es también la razón por la que el sur global nunca aceptó la versión de la OTAN sobre los orígenes de la guerra en Ucrania, porque reconocieron que lo que le estaba sucediendo a Rusia se debía esencialmente a la misma mentalidad, al igual que el colonialismo hacia ellos. Por lo tanto, creo que debemos educar mucho para que la gente de Occidente entienda que hay un cambio de paradigma que está en pleno desarrollo. No está comenzando, ya está muy avanzado, por lo que nos encontramos en un cambio trascendental donde los países del sur global no quieren volver a tener colonialismo. Y siempre describo el cambio de los axiomas del pensamiento que necesitamos tanto como el cambio del siglo XIV al siglo XV de la Edad Media, donde la superstición, la Inquisición y la brujería eran las ideas que dominaban el pensamiento, y luego en la época moderna, a partir del Renacimiento italiano, donde de repente el papel del individuo, la vida urbana, la visión del universo, la visión de la ciencia y la tecnología cambiaron por completo los axiomas del pensamiento. Y creo que lo que necesitamos en Occidente es un cambio de axiomas de la manera de pensar. Tenemos que entender que lo que la gente creía hasta ahora era completamente erróneo y que se requiere una nueva forma de pensar. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Bueno, creo que una de las contribuciones importantes del Instituto Schiller es, digamos, promover y proteger los elementos culturales positivos que surgieron de Europa. La música, el arte, la literatura y la ciencia. Hubo un periodo, particularmente en el siglo XIX y mediados del siglo XX, en el que Europa desempeñó un papel importante, sobre todo en el siglo XIX, en el avance de la industria, junto con las bellas artes y la gran ciencia. Pero eso ha cambiado.
Y como saben, es lo que vemos surgir tanto en Rusia como en China, el papel protagónico que desempeñan en la creación de sociedades que funcionan, sociedades que realmente satisfacen las necesidades de la gente. Y como saben, uno de los fundamentos de esto es algo que Rusia y China tienen en común. No han malgastado su dinero en guerras extranjeras. No han malgastado su dinero en construir ejércitos y burocracias militares para salir a conquistar a otros países y causar la muerte y la destrucción. Básicamente se quedaron en casa y se centraron en construir la infraestructura y educar a su gente. Me sorprendió descubrir cuando empecé a investigar que la tasa de alfabetización en Estados Unidos en los últimos 20 años ha disminuido, no ha aumentado, sino que ha caído por debajo del 80%. Y que el número de personas que leen por encima del nivel de sexto grado es bastante pequeño. Más de la mitad de la población lee a nivel de sexto grado o inferior. Bueno, cuando uno lee a nivel de sexto grado, no se está haciendo ningún tipo de pensamiento crítico. Puede uno simplemente, nos dan alimentos, no se piensa en ellos, simplemente uno obedece lo que nos dicen. En cambio, en lugares como Rusia y China, la educación y las expectativas para los niños son mucho más altas. No solo se espera que los niños aprendan su propio idioma, sino que aprendan al menos otro. Y como sabes, por experiencia propia, poder comunicarte con la gente en su propio idioma te enriquece como persona, te convierte en un ser humano más completo. Estados Unidos se enorgullece de ser mediocre. Cuando empiezas a celebrar la mediocridad, es señal de que tu sociedad está muriendo. Y eso desafortunadamente es donde se encuentra Estados Unidos ahora mismo. Celebra la mediocridad. Intentar capturar todo el potencial de lo que los seres humanos pueden hacer sigue siendo un desafío. Y por eso digo, vean lo que está pasando con el BRICS. Y luego en el sur global, ese movimiento dentro del BRICS busca ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial humano en lugar de conformarse con lo mediocre. Bueno, este es un tema del que podríamos seguir hablando durante mucho tiempo. Desafortunadamente, estamos llegando al final de la hora. Estados Unidos está lejos de ser la época dorada de la que habla Trump. El salario mínimo que acabo de mencionar ronda los $7 la hora. Entonces, ¿cuántas horas hay que trabajar para vivir de eso? Y si tienes un trabajo donde puedes recibir una propina, el salario mínimo es de $2. Es decir, esto es como un nivel del tercer mundo. Así que creo que la única esperanza es que podamos prevenir esta catástrofe a la que te has referido y tal vez el año del 250 aniversario evoque el recuerdo de la visión de lo que Estados Unidos debía ser de Benjamin Franklin, quien fue alumno de Confucio. La mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. Los padres fundadores tenían los ideales más elevados. John Quincy Adams tenía una política exterior según la cual el objetivo de Estados Unidos no era ir al extranjero a perseguir monstruos. Es decir, hay tantas ideas hermosas en la historia inicial de Estados Unidos que tal vez podamos animar no solo a la gente de Estados Unidos, sino también a la del extranjero a memorizar y refrescar la memoria de lo que fue inicialmente el experimento estadounidense. ¿Qué opinas? Sí, bueno, de hecho tengo vínculos personales con los padres fundadores. Mi tío quinto, o sea, el hermano de mi tatarabuelo, Charles Thompson, fue aprendiz de Benjamin Franklin cuando tenía unos 14 años. Él y su hermano mayor, William, habían llegado de Irlanda en 1738.
Al acercarse a la costa de Estados Unidos, su padre falleció. Su madre había fallecido el año anterior, por lo que llegaron huérfanos. Mi tatarabuelo tenía 17 años, Charles tenía unos 12 años y se separaron. William se fue a Virginia y se hizo agricultor. Charles fue, sin embargo, aprendiz de Benjamin Franklin y en 1776 fue secretario del Congreso Continental. Así que tras la firma de la Declaración de Independencia, la tuvo en su poder durante 18 años. Para mí, el 250 aniversario tuve 28 familiares que lucharon en diversos cargos en esa revolución. Quizás por eso tengo predisposición genética a la revolución. Pero para recuperar esa era en la que se veía una gran posibilidad, y de nuevo aquí estaba un niño, un huérfano, que llegó a las costas de América y dada la oportunidad tuvo que trabajar, tuvo que aprender. Se convirtió en un erudito de latín y de griego y luego usó eso para ascender en la sociedad hasta el punto de desempeñar un papel importante en la fundación y el nacimiento de Estados Unidos. Bueno, creo que esto es fantástico porque la guerra de independencia fue la primera guerra anticolonial en la historia y si los estadounidenses la recordaran, creo que sería un gran paso en la dirección correcta. Así que quiero agradecerte mucho tu tiempo y tus ideas y quiero invitarte de nuevo a conversar más sobre la Revolución Americana, porque creo que revivir eso, creo que es lo más importante que se puede hacer por los estadounidenses y con ello por todo el mundo. Helga, gracias por tu generosa invitación y por el tiempo que me has dedicado para charlar contigo. Te lo agradezco mucho. Gracias. Muy bien, entonces hasta muy pronto. Muchas gracias. Adiós. Muy bien. Adiós.